Gloria al Señor. Saludamos a los que nos visitan por segunda vez. Amén. Vamos a tomar un tiempo razonable. Gloria al Señor. Busque el Evangelio de Mateo, el capítulo 15. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven a través de los videos. Si me ven un poco sudado, es porque vivimos en una tierra muy calurosa, muy húmeda. Amén. Aparte, hace rato me gocé porque hay cantos hay cantos con los que uno se identifica, ¿verdad? Cantos como que te llegan así al brazo, hermano Gabriel. Lo bendiga su vida. Como amo al hermano Gabriel, amén. Y hace rato les decía que hay cantos con los que uno se identifica, ¿no? ¿Cuál es un canto con el que tú te identificas, Isel? Ok. Habla a veces. Eso quebranta. Usted, hermano, ¿cuál es un canto que digas, me gusta, me identifico con lo que dice? Bien. Con eso se identifica. Y así hay cantos con los cuales nos identificamos. El que dice el hermano, para mí también, mire, ese canto yo no lo había escuchado. Lo escuché con un grupo que se llama, creo que Llévame a casa, se llama el ministerio. Pero ese canto yo lo encontré como a las 10 de la noche y yo estaba estudiando, leyendo. Y me dieron las 4 de la mañana. Con ese mismo canto yo dejé de leer y solamente estaba yo adorando, entendiendo, o sea, lo que Cristo había hecho. Y créame que yo no paraba de llorar con ese canto. Y cada que canto ese canto, mi espíritu se conecta, ¿no? Quiero conocer a Jesús, porque a veces nosotros hemos conocido una parte de Jesús, pero necesitamos conocerlo mucho más, amén. Como un amigo, como un padre, como lo que es, amén. Entonces, en la medida que uno lo conoce, uno se acerca. Pero ese canto también de júbilo que cantamos hace rato, que dice, ¿quién lo diría que yo danzaría en tu casa? Sí, porque aquí donde me ven de prudente, fui un gran borracho y drogadicto. Y hacía yo cada ridiculez borracho. Y por eso cuando pregunta, ¿quién diría que aquel borracho, drogadicto, danzaría en la casa del Señor? No se ha puesto a ver. Yo no sé cómo fue la vida de usted. Algunos me han contado que fue una vida difícil. Pero cuando usted dice, ¿quién diría que yo, siendo quien era, tendría el favor y la bendición de danzar? ¿Esa es una bendición o no? Es algo, por eso, y cuando decía, ¿qué me importa que critiquen, que no entiendan, que digan que estoy loco, si yo lo hago solo para ti? Si me ven brincar y digan, mira, ese hombre está brincando. Si realmente, cuando yo entiendo eso, ¿quién diría que yo, después de vivir y hacer todo, tendría la bendición de poder estar en la casa del Señor y decirle cuánto lo amo y danzar? Miren, no me importa si lo entiende la gente, si no lo entiende o cómo lo vea, yo lo hago para Dios, amén. Yo lo hago para Él, amén. Así que cuando uno se identifica con cantos, es maravilloso, amén. Gloria al Señor. Así que es una explicación de por qué estamos sudados, amén. Porque danzamos con gozo, amén. Mientras nos permita el cuerpo, la edad, porque ya va a llegar la edad cuando yo he hecho un cascarita. Pero aunque yo no dance, el bastón va a ser así. A ver, espero tener la dicha de llegar a esa edad, amén. Y yo espero que ustedes y yo, cuando ya veamos a nuestros hijos, nuestros nietos allá adelante, y nosotros ya
Una cascarita impulsándolos, gloria al Señor. ¿No le gustaría llegar a esa edad? Amén. Pues cuídense también, cuídense su salud, amén. Bájenle un poquito al refresco, al café, a todo aquello que puede hacer daño, amén. Luego les hablo de eso. Bien, Mateo capítulo 15, versículo 21. ¿Ya está ahí? Dice, lea conmigo, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten que, mi hija es que, por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿ella qué hizo? Diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Y su hija qué pasó? Desde aquella hora, aleluya, esta mañana les quiero hablar que los desafíos hacen crecer nuestra fe. ¿Los desafíos hacen qué? Crecer nuestra fe, amén. Así que cuando nosotros enfrentamos desafíos o adversidades, tienen el propósito de ayudarnos a crecer en nuestra fe, amén. ¿Alguien está pasando por un momento difícil? Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Eso le va a hacer crecer en fe, amén. Eso le va a ayudar a mantener su confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero primero definamos qué es fe. ¿Qué es fe para usted, hermana Edith? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe para usted, hermana Julia? Algo que no se ve. Amén. ¿A quién más le pregunto? ¿Qué están agachando? Hermana Nancy, ¿qué es fe? Para usted, ¿qué es fe? Creer en lo imposible. Gloria al Señor. Todo eso son respuestas muy buenas. Vamos a ver primero, vamos a definir qué es fe. Amén. El diccionario de la Real Academia Española define fe, que viene del latín fides, y figurativamente es la confianza, el buen concepto que se tiene de alguien o de algo, ¿no? El buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Por ejemplo, tener fe en el médico. Usted le dice, ¿a qué médico va? No, te recomiendo aquel porque a ese médico le tengo fe. Es decir, como ha demostrado experiencia y todo eso, yo tengo confianza. ¿Me explico? Es la confianza o el buen concepto que se tiene de alguien o de algo. También la palabra fe deriva del término fides y permite nombrar aquello en lo que cree una persona o una comunidad. También hace referencia a una sensación de certeza y al concepto positivo que se tiene de un individuo o de alguna cosa. Por ejemplo, tengo fe que ganaremos el partido. Amén. Eso es para que entendamos cómo define el mundo fe. Ahora, veamos cómo define la fe la Biblia. Amén. La fe, por otra parte, escuche, la fe por otra parte es la afirmación o confirmación de algo que es veraz. Repito, la fe es la afirmación o la confirmación de que algo es veraz, es decir, verdadero. Por eso, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿alguien lo tiene? Hebreos 11:1. Si alguien lo tiene, léalo por favor. Es pues la fe que
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra fe o el sustantivo que se ocupa ahí en la Biblia es el sustantivo griego pistis. Y este significa persuasión, es decir, credibilidad, o moralmente convicción o confianza. La fe entonces es la confianza en Cristo. Es la convicción. Entonces, para ir cerrando este primer punto, la fe no es una emoción. La fe no es un sentimiento. ¿Me explico? Sí abarca sentimientos, sí abarca emociones, pero la fe no es ni una emoción, la fe no es ningún sentimiento, la fe es una convicción, una certeza, una seguridad. ¿Me explico? A ver, al rato, ¿usted cree que se va a meter el sol o va a quedar todo el día? Oscurece. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted eso? Porque siempre pasa. Usted está convencido que hoy va a suceder igual. Ahí usted no está ocupando las emociones, no está ocupando el sentimiento, está ocupando una convicción o una certeza de que sabe que va a pasar. Por eso Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La esperanza para un milagro, donde no importa, miren, aquí enfatizo, como no es una emoción, no es un sentimiento, es una convicción. Por eso es que tú debes de tener esa convicción en quien has puesto tu fe, tu confianza. Dice que la fe es la reputación de alguien, el buen concepto que se tiene de una persona que es confiable. Entonces, cuando tú has puesto tu confianza en Cristo, en ti no deben gobernar las emociones, sino la convicción de quién es Cristo y de lo que Él te ha prometido. ¿Me explico? Porque yo sé que cuando enfrentamos desafíos, lo primero que es tocada es nuestra fe. ¿Sí o no? Nuestra confianza. Porque vemos que suceden muchas cosas. ¿Sí? No sé si me puedes poner Hebreos 11:1 en la traducción lenguaje actual, Rena, a ver cómo dice. Entonces la fe no es una emoción, ¿verdad? La fe no es un sentimiento. ¿La fe es qué? Una convicción. ¿Sí? Dice, la confianza en Dios. Confiar en Dios es qué? Seguro que uno va a recibir, es estar ¿qué? Aun cuando no se puede ver. Con Magali, yo no sé cómo es que sabíamos que estaba embarazada. ¿Por qué será que sabíamos que estaba embarazada? Pero no bebíamos pero pues veíamos algo ahí. No sé si había comido mucho. Pero ¿cuánto tiempo tarda en dar a luz? ¿Cuántos meses hay que esperar? Entonces, usted veía la panza de Magali y decía, esta mujer está embarazada, aunque usted no veía al bebé. No creo que estuviera llena de agua. ¿Verdad? Entonces dice que la fe es estar convencido de que algo que existe, aun cuando no se puede ver. ¿Me explico? Por eso la fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento, la fe es una... Cuando tú pasas por un momento difícil y tus emociones te quieren traicionar, tú tienes que ocupar la confianza, la convicción, la certeza de que Dios va a obrar en tu vida, de que Dios va a obrar un milagro, de que Dios va a obrar en tu matrimonio, de que Dios va a obrar en la vida de tus hijos. Es estar convencido. Me explico, es una convicción profunda.
¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo los desafíos nos ayudan a crecer en fe. Y porque luego tantito tenemos a alguien que va, ¿qué crees que tiene más fe en el diagnóstico negativo del médico que en la palabra que dice que por su llaga fuimos nosotros sanados? ¿Me explico? O sea, a veces tenemos más confianza en lo negativo que en la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces permitimos que nuestros sentimientos, nuestras emociones nos ganen, pero hoy estamos entendiendo que la fe no es emocional, no es sentimental, es una convicción. Pregunto, ¿tu confianza en Cristo es mentiroso? Porque la Escritura dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, ¿qué? Para que se arrepienta. Entonces, si Él te ha dado una palabra, una promesa, ¿qué crees que va a pasar? Se va a cumplir. Y tú tienes que aferrarte a esa convicción y controlar tus emociones, tus sentimientos. Eso que te deprime y te da para abajo. ¿Me explico? Por eso es que yo le digo, a mí no me gustan los hermanos que son sentimentalistas. ¿Qué son los hermanos? Es que siento que nada se va a recuperar. Es que siento que todo va a salir mal. Viven de sentimentalismo. Pero nosotros los cristianos no vivimos por sentimentalismo, vivimos por convicción. Sé que Dios va a obrar. Sé que Dios tiene el poder para hacer un milagro. ¿Me explico? Entonces, cuando tú enfrentas desafíos en tu fe, en tu vida cristiana, es porque Dios quiere aumentarte la fe. Eso vamos. Segundo punto. Los desafíos vienen porque nos hacen crecer en nuestra vida. E hice esa pregunta, ¿por qué los desafíos hacen crecer nuestra fe? Porque todos tenemos una medida de fe. ¿Todos tenemos qué? Una medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3. Espero estarme dando a entender. Por favor. ¿Conforme a qué? A la medida de fe que Dios, ¿qué? Repartió a cada uno. Es decir, la medida es una porción. Amén. Cuando usted hace algo, le dice, ¿y qué medida? O sea, ¿qué porción, qué cantidad le tengo que echar? Entonces, dice la Escritura que cada uno de nosotros tiene una medida, una porción, una cantidad de fe. No todos tenemos la misma porción, no todos tenemos la misma cantidad. ¿Me explico? Usted tiene una fe, hermano Mark tiene otra fe, otra porción de fe, y usted tiene una porción de fe, yo tengo una porción de fe, usted tiene una porción, una medida de fe. Ahora, esa fe no se produjo en nosotros, esa fe nos fue dada. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio qué? Y esto, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie te glorie. Fuimos salvos, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea que, así como recibimos la gracia, recibimos la fe en Cristo. ¿Me explico? Entonces usted le dio una porción, una medida de fe.
Así que usted diga, es que creo que yo no tengo fe. No, usted sí tiene una medida de fe. Amén. La medida de fe es diferente en cada uno. Escuche, por eso no podemos obligar a otros a tener la misma fe que uno tiene, porque esto puede estorbar el plan de Dios. ¿Me explico? Tú tienes una medida de fe, el otro puede tener una medida mayor de fe, pero tú no tienes por qué obligar al otro a que tenga la misma fe que tú tienes. ¿Me explico? Por ejemplo, hay hermanos y hermanas aquí que se sienten mal y su fe le es más que suficiente para no ir al médico y no tomar nada. ¿Me explico? Hay quienes dicen, yo no voy a tomar nada, yo solamente voy a orar. Esa es su medida de fe, pero hay otros que no tienen esa misma fe. ¿Me explico? Y el hecho de que yo diga, pues yo no tomo medicamentos, yo no puedo obligar a alguien que tenga esa misma medida de fe. ¿Me explico? Porque si no la tiene, puede que yo lo afecte. Por eso, el que dice que cada uno tiene una porción de fe, a mí me ha tocado escuchar a personas, vamos a decir, que llegan a una iglesia y que le dicen, usted está enferma, usted está enfermo, deje de tomar ese medicamento, porque ¿dónde está su fe? Y entonces la persona, por quedar bien con esa persona, deja de tomar el medicamento, no porque tenga fe, sino porque lo obligaron, y como no tenía esa fe, entonces esa persona se empeoró. No sé si me explico, quiero darme a entender, porque no todos tenemos la misma medida de fe. Me explico. Cada uno tiene una porción, una medida, pero el hecho de tener una medida de fe no significa que ahí se va a quedar. Esa medida de fe tiene que crecer. Romanos capítulo 14, versículo 22. Y yo sé que es eso que algo a lo mejor usted ya conoce, pero quiero que reafirme lo que es la fe. Mire, dice, ¿tienes tu fe? Tenla ¿qué? Para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Amén. Dice, ¿tienes fe? Para ti, tenla para contigo mismo. ¿Sí? Y aquí Pablo estaba hablando de lo que es los débiles en la fe. Amén. Entonces dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es la fe? Quedamos que la fe no es una emoción, no es un sentimiento. ¿Qué es la fe? Una convicción, una certeza. Número 2, que no todos tenemos la misma medida de fe. ¿Me explico? Cada uno tiene una porción, cada uno tiene una medida de fe. ¿Sí? Ahora, ¿por qué los desafíos vienen? Bueno, para hacer crecer nuestra fe. Porque tenemos una medida, una porción. ¿Me explico? Hermana Lucía, usted nos ha estado ayudando a hacer las tortas para el hospital. Pero haga de cuenta que yo le pido 200 tortas y te llevo la misma cantidad de los ingredientes que le llevé el día de ayer. ¿Irá a alcanzar para las 200 tortas? ¿Por qué? Porque esa porción está diseñada para solo 100 tortas. ¿Me explico? Entonces, cuando se hace algo más grande, hay que aumentarle la porción. Así como los lecheros que antes le echaban leche al agua para que rindiera. ¿Me explico? Entonces, si nosotros queremos ver cosas más grandes, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué cree que tiene que suceder? Aumentar la fe, porque la fe con la que estamos ahorita probablemente no podamos ver esas cosas grandes. ¿Me explico? Entonces, entramos aquí, los desafíos nos ayudan a crecer en fe. Y regresemos a Mateo capítulo 15, perdón. Porque vamos a basar esta enseñanza en los desafíos que enfrentó esta mujer. Mateo capítulo 15, versículo 21. ¿Ya estamos ahí? Lea conmigo. Saliendo Jesús de allí,
se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer que era, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahí nos detenemos. Mire, para que podamos entender, miremos un poquito el trasfondo de esta historia. Esta mujer era una mujer cananea. Uno de los evangelios lo llama la mujer sirofenicia, una mujer gentil, es decir, no pertenecía al pueblo de Israel. De hecho, los judíos, hasta el día de hoy, o más sobre todo de aquel tiempo, no se mezclaban, no se juntaban con gente que era gentil. ¿Me explico? Pero esta mujer tenía una razón para acercarse a Jesús. ¿Cuál era esa razón? Su hija estaba, ¿qué? Atormentada por un demonio. Ella sabía, por eso cuando usted lee el relato, ella sabía que tenía prácticamente nulas posibilidades de ser escuchada por Jesús, porque ella era una mujer cananea. Pero ella también había escuchado que Jesús hacía grandes milagros, grandes señales y grandes prodigios. Ella tenía una razón, pero ella tenía que enfrentar el primer desafío. Era enfrentar probablemente que no sería escuchada. ¿Me explico? Entonces, esta mujer no tenía ninguna posibilidad, ¿sí? Pero aún así decidió pasar ese desafío por el bienestar de su hija. Amén. Este fue el primer desafío, porque por encima, pasó por encima de la posibilidad de rechazo. ¿Me explico? O sea, ella enfrentó este desafío y determinó acercarse a Jesús. Pero sigamos leyendo. Dice que ella clamaba y decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué dice el siguiente texto? Ahí, hasta el primer punto. Pero Jesús no le respondió palabra. La primera reacción de Jesús fue que él no contestó nada. Es como si la hubiera ignorado. Ella dice que venía clamando, gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús hizo como cuando ves a alguien que no quiere saludar ese día, como que. Dice que Jesús no le respondió nada. Es como si la hubiera ignorado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido ignorados, quizás ignorada nuestra súplica delante de Dios? ¿Alguna vez usted ha sentido como que si Dios no le escuchara? Que usted está orando por algo y parece que Dios no le escuchara porque no responde. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por ahí, como si no nos escuchara o como si no quisiera hacerlo. Muchos ante ese tipo de situación se dan por vencidos. Su fe no crece porque se desaniman y no perseveran. ¿Por qué vienen los desafíos? Vienen para hacer crecer nuestra fe. Pero a veces cuando oramos y parece que Dios no escucha, porque no nos responde, uno tiende a desanimarse. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe la estamos manejando con las emociones, con los sentimientos, y no como una convicción. Porque a veces estamos en el culto y la atmósfera es bien maravillosa, bien preciosa, bien gloriosa, y decimos: ¿y cuántos creen que Dios tiene poder? Amén, gloria. Pero tantito salimos allá y regresamos a la casa y las cosas se ponen violentas, y otra vez. ¿Me explico? Porque hemos confundido la fe con un sentimiento, con una emoción. Por eso, cuando nosotros oramos y parece que Dios no escucha, mucha gente tiende a desanimarse y su fe no crece.
porque se da por vencido, porque se da por vencida. ¿Me explico? Cuando los desafíos vienen a tu vida es para hacer crecer tu fe, para ver verdaderamente cuánta confianza y convicción tienes en tu corazón en Cristo Jesús. Hay un libro que leí hace mucho tiempo de un hombre llamado Pete Gray, y escribió un libro que se llama Cuando Dios guarda silencio. Y este hombre escribió ese libro en base a que una noche su esposa estaba en la cama y de pronto le dijo, Pete, ora por mí. Dice que él empezó a ver que las manos de su esposa se empezó a retorcer y a hacer así, y su boca se empezó a enchucar y tuvo un ataque epiléptico. Y él dice, la primera vez que sucedió eso, oré, clamé a Dios y Dios intervino, pero no fue la única vez, fue otra vez. Dice, y a la tercera o cuarta vez, ni todas mis oraciones funcionaron. Reprendí demonios, corté maldiciones generacionales, reclamé las promesas de Dios, pero ni aún así mi esposa cambiaba. Y dice, y ahí cuestioné mi confianza en Dios, porque dije, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? Y escribió ese libro que se llama Cuando Dios guarda silencio. Porque es normal, amados hermanos, que a veces en las situaciones y en las dificultades parece que Dios no responde. Pero cuando vienen las situaciones y las dificultades y los desafíos en tu vida, es para que tu fe pueda crecer, tu confianza, esa certeza que decimos tener, tiene que crecer. ¿Me explico? Porque todos tenemos una medida de fe. Todos quisiéramos ver grandes cosas suceder en nuestra vida, ¿sí o no? Cosas poderosas. Pero con la medida de fe que tenemos, no alcanzamos para eso. ¿Me explico? Es como querer hacer 200 tortas con la porción para 50 tortas. No va a alcanzar. ¿Me explico? Es como si hoy compráramos un pastel, una rebanada de pastel de este tamaño y tendría que alcanzar para todos. ¿De a cuánto nos tocaría entonces cada uno? Ni más que yo soy de buen comer pastel. ¿Creen que eso me llenaría? Porque un pastel para mí solo. Y usted ya sabe que cuando me invita a su fiesta, no me pregunte si quiero otra rebanada de pastel. Usted ponga la rebanada de pastel y yo me la como. ¿Amén? Pero la porción que hoy tenemos no alcanzará para grandes cosas. Nuestra fe tiene que crecer, y para eso vienen los desafíos. Dice que cuando esta mujer clamó, Jesús inmediatamente le respondió. Así dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No le respondió nada. O sea, ni mueca hizo, pues. Si Jesús estuviera en ese momento, ay, está cambiando. Mira, pues, ¿qué hago? ¿Me explico? Pero esa mujer no se detuvo ahí. Pero sigamos leyendo. Pero Jesús no le respondió, ¿qué? Palabra. Entonces, acercándose, ¿quiénes? Le rogaron diciendo, de cuánto amor de los discípulos. Qué amor, ¿verdad? ¿Qué dijeron los discípulos? Córrela. Imagínate, Jesús ni la peló, y aparte de sus discípulos diciéndolo. ¿Qué clase de amor, ¿verdad? Y imagínate, ella tuvo que enfrentar la insensibilidad de los demás. Los discípulos no sabían por qué ella estaba clamando. ¿Me explico? Ellos la tuvieron por una mujer escandalosa. Y le dijeron a Jesús, despídela, córrela ya, dile que no vas a hacer nada. Porque nos es
Molestia, ya nos fastidió. ¿Quién sabe desde dónde venía gritando esa mujer? Porque la Biblia no nos dice si fue 5 minutos. Pero al entender que los discípulos decían despídela porque nos es molesta, significa o imaginamos o intuyamos que ya tenía bastante rato. Como cuando van los de Coppel a su casa, ¿verdad? Casa de otras personas. ¿Está? O cuando van los de cierto grupo religioso, ¿verdad? Que no, ya están ahí. Y dicen, son los ya está. Bueno, las 5 de la mañana. Buenos días, está despierto. Y a veces esa gente es que termina esa puerta. Y yo te dice, ay, ya voy a salir porque si no, tengo que ir a hacer un mandado y aquí estoy escondida y no puedo salir, ya llevo media hora ahí. Ya. Solo para decirle, otro día venga. Pero imagínense que algo similar, los discípulos dijeron, ya, despídela. No sé. Entonces esta mujer, el primer desafío fue quizás pensar, me van a rechazar porque soy cananea. El segundo desafío fue que cuando clamó a Jesús, Jesús ni la... Pero el tercer desafío, que hasta los discípulos querían que la despidiera. ¿Me explico? Y de esta misma manera a veces tú te vas a encontrar con gente que no entiende tu situación. Amén. Que no conoce tu situación y con facilidad juzga o te desanima. Una gente así que no entiende lo que tú estás pasando. Que te va a tratar de desanimar con sus palabras, con sus acciones. Pero si quieres que tu fe crezca, tú tienes que mantenerte bajo esa certeza, bajo esa convicción. ¿Sí? A veces tendremos que hacer como dicen los niños, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. A veces literalmente vas a tener que hacer así cuando la gente te diga, no va a suceder milagro, mira que tu matrimonio no va a cambiar, tus hijos no van a cambiar. Porque habrá gente que te trate de desanimar. Y si tú dejas que eso entre a tu corazón, sí te va a llevar al desánimo, ¿me explico? Por eso es que entendemos que la fe no es una emoción. La fe no es un sentimiento, la fe es una convicción. Una certeza, una seguridad. Por eso Hebreos dice, 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una convicción. Amén. Pero sigamos leyendo el relato. Gloria al Señor. Entonces dice que los discípulos le dijeron, despídela. Y Jesús, ¿qué respondió? Ahora respondió Jesús. Mire qué bonita respuesta. Él le dijo, no, espérame, yo vine a las ovejas de la casa. Israel, qué respuesta. No era un desafío. Primero, ni la peló. Después, sus discípulos, y para acabar, ya cuando le responde Jesús, le dice, yo no vine a ustedes, yo vine a la casa de Israel. Cualquiera con eso le da la garrotera como al chavo. ¿Cuántas veces no nos desanimamos cuando Dios nos da una respuesta diferente a la que queremos escuchar? ¿Sí o no? Esta mujer yo creo que esperaba una respuesta diferente y Jesús le sale con otra respuesta. Y a veces nosotros queremos una respuesta de Jesús, una respuesta favorable, pero Él nos sale con otra respuesta. Tú quieres que sea así y Él dice, no. Tú quieres que suceda ahorita y Él te dice, todavía no es su tiempo.
¿Me explico? Y eso, si no lo vemos, que es parte de ese proceso para hacer crecer nuestra fe, vamos a caer en el desánimo. Hoy queremos que nuestra fe sea como un horno de microondas, donde usted mete una sopa maruchan y en 2-3 minutos ya está hecha. Porque ven a ver. ¿Me explico? A veces queremos que venimos al altar, oramos y queremos que ya cuando nos estemos parando, ya el milagro esté hecho. Y resulta que Dios dice, no, todavía. Porque pasa también. ¿Me explico? Entonces la respuesta de Jesús fue una respuesta que esta mujer no esperaba. Él le dijo, no vine a ustedes, sino que vine a las ovejas perdidas de Israel. Pero esta mujer tenía una determinación. ¿Cuál era la razón por la cual buscó a Jesús? Su hija estaba siendo atormentada. Y ella no estaba dispuesta a volverse a casa hasta ver el favor de Dios. Pero no la tuvo fácil. Si no hemos escuchado que lo bueno cuesta. Y el que quiera azul celeste, le cuesta. Y es que si quieres ver un milagro, a veces te va a costar lágrimas, horas de oración, no porque Dios sea insensible, sino que Él quiere hacer crecer tu fe, para que no importa lo que venga, tú siempre tengas esa certeza de que Dios va a obrar en tu vida. ¿Me explico? Tengas esa convicción profunda y no cualquier cosita te mueva, no cualquier cosita te derrumbe. ¿Me explico? ¿Han escuchado que Jesús dijo que había dos hombres, uno que edificó su casa sobre la roca y otro que edificó su casa sobre qué? Sobre la arena, ¿verdad? Dice, voy a comparar a los hombres que oyen mi palabra y las hacen. Similar a un hombre que edifica su casa sobre la roca, vienen los vientos, vienen las lluvias, golpean contra aquella casa, pero esa casa no cae, sino que está sobre la roca. Dice, pero los hombres que escuchan y no atienden mi palabra, les compararé como aquellos que edifican su casa sobre la arena. Dice, vienen los vientos, vienen las lluvias y golpean aquella casa, y esa casa grande es su ruina. Lo mismo es para que cuando vengan las turbulencias a tu vida, cuando vengan los vientos fuertes, cuando vengan las lluvias, tú te mantengas firme creyendo en las promesas y en la palabra de Dios, y no cualquier vientecito te derrumbe. ¿Me explico? Los desafíos vienen precisamente para aumentar tu fe. A lo mejor tú ya te habías acomodado con ese nivel de fe, pero Dios quiere llevarte a algo más grande, lo cual necesitas mayor fe. Amén. Si queremos crecer en fe, debemos mantenernos creyendo que Dios nos escucha y que obrará conforme a su voluntad. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? ¿Y esta es qué? Ahí el sustantivo pi, la fe. Y esta es la fe, esta es la confianza. ¿Cuál es nuestra confianza? Que si pedimos ¿qué? ¿Conforme qué? Él nos oye. ¿Conforme a la voluntad de quién? De Dios, ¿sí?
Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos que le hayamos hecho. Él nos escucha si pedimos conforme a qué, a su voluntad, no a mi voluntad, sino conforme a su voluntad. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y que tenemos las peticiones, o sea, las respuestas. Pues tenemos que pedir conforme a su voluntad. No como aquella persona que una vez llegó a una iglesia y decía, ayúdenme a orar, dice, porque que el hombre que vive conmigo, dice, me quiere dejar por otra mujer, y pues yo lo amo, y yo quiero que viva conmigo y que estemos bien. Y resulta que esta mujer era la amante y que le estaba pidiendo a Dios que el hombre dejara a su verdadera esposa para vivir en adulterio con él. ¿Creen que esa era la voluntad de Dios? ¿Creen que Dios le iba a responder a eso? Dios no responde caprichos. Dios no responde ¿qué? ¿Qué es un capricho? Es algo que quiere solo por... Y Dios no responde caprichito. Dios responde si pedimos conforme a su... Imagínate que tú tienes el caprichito de comprarte un iPhone 15 y ni chamba tienes. Es que yo me lo quiero comprar, porque no tiene trabajo. Señor, quiero un iPhone 15. ¿Cómo cuánto cuesta un iPhone? ¿Cuánto? Casi 24,000 pesos. Ah, 30 y tantos. Yo con 30 y tantos mil pesos. No, hombre. Y a veces solo para jugar Free Fire. ¿Me explico? Ahora, imagínense, imagínense que Ricky quiere un iPhone, ¿cómo se llama? ¿iCloud? iPhone 5, un iCloud, eso. Y que Ricky quiere un iPhone de 30,000 pesos. ¿Qué tanto le podríamos comprar a Ricky con 30,000 pesos? ¿Un par de zapatos? ¿Cómo cuántos? Por lo menos 20. ¿Como cuántos pantalones? Muchísimo. Ah, pero él quiere un. ¿Sabes? Y así muchas veces somos los cristianos. Dios quiere darnos algo mejor, pero nosotros estamos encaprichados. Y oramos por este. Gloria a Dios, aquí no hay de eso. ¿Me explico? Y dije, pero mejor que tener los 30,000. Es más, te vas hasta de viaje a Veracruz, no sé cuántos días hay. Ricky, pero son 30,000. Es Ricky. Inclusive te puedes comprar una. Y a veces así estamos. Dios quiere darnos cosas mejores, pero nuestra mente está enfocada en pequeños caprichos. Y a veces van a venir los desafíos, las situaciones en tu vida, porque Dios quiere llevarte a cosas más grandes. ¿Me explico? Pero con la medida de fe que hoy tienes, no va a alcanzar. Él quiere hacer crecer tu fe. ¿Me explico? Y por eso a veces viene la enfermedad, viene la situación económica, no para destruirte, no para acabarte, sino para hacerte crecer en fe. ¿Me explico? Por eso Santiago dice, bienaventurados cuando se encuentren en diversas pruebas. Y esa palabra bienaventurado es dichoso, felices.
Porque Santiago dice, porque la prueba de vuestra fe produce, y empieza a decir un montón de resultados. Pero nosotros viene la prueba ya. Ya no aguanto, ya no aguanto. Y esto ya te dice, nada. Y tú quieres algo mayor y ya no aguanto, padre, no aguanto. Tiene días que he querido ir a comer marihuana y puro frijoles. ¿Qué hice para merecer esta pobreza, Señor? Y no aguanto, padre. Viejito ya. Tiene que pastor, es una prueba bien grande. Ore por mí. Yo quiero aumentar tu fe solamente así. Por eso Santiago decía, bienaventurado cuando se encuentren en diversas. Pero nosotros cuando viene la prueba, en vez de que haya gozo porque vamos a ver la gloria de Dios. ¿Me explico? ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Amén. Dice, bueno, ¿sí? Pero si quieres aumentar tu fe, porque facilita orar, Señor, aumentame la fe. Hasta hay un corito, ¿va? ¿Se acuerdan de ese corito? ¿Cómo era? Porque yo no me acuerdo. De la fe, ¿de qué aumentame la fe? Oh, mi Cristo, no. Señor, aumentame la fe. No viene algo. Y el Señor dice, no, me estabas pidiendo que te aumente la fe. ¿Qué me van a decir? Aunque parezca cómico, así es, así no, Señor, así no. Así no me aumente. No. Porque es bonito, tío. Como los que cantan. Sube el alfarero y abre los vasos, moldea. Y cuando viene el proceso de moldear, y no estabas cantando hasta pulmón con lo que daba. Y ahora que Dios te está transformando y te está procesando, ya no te gusta. Hay que tener cuidado con lo que pedimos, ¿me explico? Si Dios te quiere llevar a un aumento de fe, va a permitir que enfrentes desafíos. ¿Me explico? Porque Dios quiere hacer crecer tu fe. Cuando Jesús iba en una barca y se levantó una tormenta, estaba bien dormido, dice la palabra. Y los discípulos gritaban de miedo. Y Jesús, ¿qué les dijo? ¿Hasta cuándo estar con vosotros, oh hombres? ¿De qué? Tú también, chiquito, con una amarillita alta. Ya, sienten que te van a hundir. Y hay muchos cristianos así, tantito bien algo, ya sienten que te van a hundir, que te van a morir. Y el Señor dice, ay, cabezones, de poca fe. Pero los desafíos vienen para. ¿Cuándo fue que fuimos a iglesia, hermano Marco? ¿Sí? El profeta nos invitó a sembrar en un templo que va a levantar allá en Costa Rica o Florida. Y el Señor puso en mi corazón dar todo lo que tiene. Y lo que tenía yo era porque iba yo a botar un pan. Y el Señor no se fue otro día para iniciar. Pero dije, si no es así, ¿cuánto voy a hacer? Entonces llamé a mi esposa, que tiene el nombre sujeto a Mansor. ¿Qué te di? Y le dije, mira amor, porque ella también hizo su mira, te tanto,
de tu sobre, yo pues mío, pero eso sí, digo, nos regresamos, creo que está bien. Digo, ya Dios provee. Y ya lo pusimos en el programa. Pues al otro día, ¿quieren saber lo que pasó? No, como yo te iba a contar, pero creo que no. El otro domingo, al otro día, dando el culto, se me acerca alguien de la iglesia, dice, pastor, Dios puso en mi corazón darles una ofrenda a la casa pastoral. No es mi viejo, no es mi hijo, no es. El martes me manda mensaje de hermana pastor y la acabo de notificar. Bueno, yo se lo voy a contar. La hermana me dijo, y nos dio 1,000 pesos. Y el martes me depositaron 8,000 pesos. Pero sabe, muchas veces yo no había obedecido a Dios. Yo escuchaba de grandes testimonios, de gente que hace eso y cosas poderosas. Pero cuando a ti llega el desafío, tú tienes que saber que es para aumentar. ¿Explico? Porque la fe no es una emoción, no es un sentimiento, es una convicción. Yo sé que Dios me va a proveer. Por eso hago lo que hago. Pero a veces nosotros no tenemos tanta convicción. Y Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirnos? Pero para eso necesita crecer nuestra. Dios es bueno, amén. Sigamos en Mateo capítulo 15. Ya estamos terminando, gloria a Dios. Dice, respondiendo él dijo, versículo 26 de Mateo 15, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a quienes. ¿Qué le dijo? No tan solo no la escuchó. Después le dijo que no había venido. Y pastor me dice, no es bueno echar el pan a quienes. ¿Cómo me dijiste, Señor, que soy un perrillo? Y a veces por menos nos vamos de la iglesia. Ay, el hermano y la hermana, ¿no viste cómo me voy a hablar? ¿No viste que iba yo a saludar a mi hermano y se dio la vuelta? Y no vuelvo a pisar esa iglesia, jamás. Aleluya. Y esta mujer dice que cuando escuchó eso salió corriendo y llorando. Eso dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo esa mujer? Ella contestó y dijo, pero aún los perrillos comen ¿de qué? A ella no le importó, ella dijo, no importa si son migajas. Con eso es más que suficiente para lo que yo quiero. No importa que no me des pan, con solo que me des migajas, con eso alcanza para mi milagro. ¿Me explico? Ella hizo frente a los desafíos. ¿Me explico? Primero a ser rechazada, después que el Señor no le respondiera, después que los discípulos fueran insensibles, después que la respuesta no fue como ella, después le dijo, no es bueno echarle el pan a los perrillos, y ella le dijo, no me importa. Si eso me es suficiente, con eso yo me doy por bien servida. Una versión dice, ahí no sé si lo puse, pero dice, aún con las migajas, los perrillos sobreviven. Ella dijo, con eso, porque esta era su fe, dijo, con eso para mí me es más que suficiente. Pero ¿cuántos saben que la Escritura dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir? Pero ¿qué añade la Biblia? Pero yo he venido ¿para qué? ¿Para dar qué? Vida. Y vida en abundancia. ¿A qué vino Cristo? A darnos vida y vida en abundancia. ¿Y qué es abundante? Mucho.
Él no nos va a dar migajas. Él nos va a dar en abundancia. ¿Me explico? Hijo, el pan es para los hijos. Y la migaja, y él dijo, no me importa, con eso a mí me alcanza. Por eso, mire el resultado final. ¿Qué dijo después de eso Jesús? Oh mujer, grande es tu, hágase contigo como quiere. O sea, cuando Jesús vio que esa mujer no se detuvo, sino que fue persistente, tenía la certeza, la convicción, Jesús expresó, oh mujer, grande. ¿Y qué es grande? Grande, viene de la palabra, ahí ocupa el sustantivo megalo, mega, que es enorme, fuerte, grande. Mega. ¿Qué tiene? Una cosa es grande y otra cosa es mega grande. Algo mega grande es que es todavía. Esta mujer llegó con una porción de fe y al final tenía una fe grande. ¿Por qué? Porque a través de los desafíos su fe pudo crecer. Y al final Jesús le dijo, lo que tú quieres que te sea concedido. ¿Me explico? ¿Cómo tuvo la respuesta de esa mujer? A través de la fe. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella. Es decir, si tú quieres verdaderamente que el milagro ocurra en tu vida, en tu hogar, en tu salud, en tu finanzas, Dios te va a llevar a enfrentar desafíos para que tú no seas una persona emocionalista, no seas un cristiano sentimentalista, sino que seas un cristiano con una convicción poderosa, que tu confianza sea grande. ¿Me explico? Uno se emociona cuando escucha el testimonio de gente que Dios hace cosas grandes en su vida, pero a veces no hemos visto el proceso de los desafíos. Y decimos, ay, ¿por qué será que Dios no hace conmigo eso? Porque a veces nosotros los desafíos los tomamos para mal y en vez de que los tomemos para que nos ayude, nos vamos para abajo. ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible. Pero con la fe que tú tienes hoy, no puedes ver esas cosas grandes, tienes que hacerlas crecer. ¿Me explico? Tienes que atreverte a hacer como esta mujer, ir a donde el Señor. Decía mi esposa, no sé con quién platicaba, mi esposa, ahí estaba yo en Petiche. Y hablaba con alguien y le decía, quiere ver cosas grandes. Pero a veces el Señor nos dice, tienes que pararte a las 3 de la mañana a orar. No queremos seguir. Ay, pero sí queremos ver cosas grandes. El Señor te llama a ayunar. No. El Señor te llama a hacer algo. No podemos. Y queremos ver cosas grandes. Y el Señor tiene que pasar este desafío. Porque nos han acostumbrado a que lo bueno no cuesta. Pero esta mujer obtuvo lo que quiso. Pero nada la detuvo. ¿Sí? Cuando tú estás convencido, mire, a veces puede que no tengan la ayuda de tu familia y de la gente de la iglesia y de tus pastores, pero a poco eso va a hacer que tú te detengas de eso. No pongas tu fe en el hombre, en la que tú dices, maldito el hombre que confía. Y que pensé que la gente debe ser. No, y por eso te vas a dar producido, por eso te vas a destacar, por eso te vas a tener. No depende de los hombres, depende de Dios. Esta mujer entendió que solo dependía de Jesús.
Ella no le importó si no le respondió a la primera, no le importó que los discípulos la quisieran despedir. No, ella sabía lo que quería y determinó avanzar y determinó creerle y pasar por encima de cualquier cosa. Por eso Jesús le reconoció y le dijo: oh, mujer, grande es tu fe. Y ese mismo Cristo está en medio de nosotros. ¿Sí? No sé lo que estés pasando o lo que puedas llegar a pasar, pero si viene alguna prueba, algún desafío a tu vida, no es para destruirte, no es para matarte, es para aumentar tu fe, para que el día de mañana tú le cuentes al mundo que el Dios al que tú le sirves es Dios grande, es Dios poderoso, es bueno, es compasivo, es misericordioso, hace milagros. ¿Me explico? Así que, si estás pasando por un momento de prueba, Dios quiere que tomes tu fe. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, la Escritura dice que el rey mandó hacer una estatua, ¿verdad? Y que al sonido de los instrumentos, cuando escucharan esos instrumentos, toda persona tenía que arrodillarse y rendirle culto a esa. Sin embargo, estos tres varones, como eran temerosos de Dios, dijeron: nosotros no nos vamos a postrar. Esta noticia llegó a oídos del rey. Y el rey les preguntó: ¿es verdad lo que dice? Dice: pues se va a cumplir. El edicto era que fueran metidos en un horno de fuego. Y la palabra de Dios dice que ese día, en esa ocasión, calentaron 7 veces más ese horno de fuego. Y estaban aquellos hombres y le dijeron al rey: ¿sabes qué, rey? El Dios al que le servimos tiene el poder de librarnos del horno de fuego. Pero ellos dijeron: pero si Él no nos libra, ni aún así nos doblegaremos. Y la Escritura dice que cuando ellos fueron lanzados, el horno estaba tan caliente que los que le echaron al fuego fueron alcanzados por las llamas. Unos minutos después, el rey se asoma para ver el horno y pregunta y dice: ¿no echaron a 3 hombres dentro del horno? Y sus sirvientes le dijeron: sí, fueron 3. Dice: pues yo veo a 4 y uno de ellos tiene aspecto del hijo de los dioses. Y ordenó que lo sacaran. Y cuando lo sacaron, dice la Escritura, que ni siquiera tenían olor. ¿Por qué? Porque ellos se enfrentaron a ese día diciendo: nosotros tenemos tanta confianza en Dios que nos puede librar, pero si su voluntad es que muramos así, nosotros hemos decidido confiar en Él, aunque no entendamos sus planes. Y ahí en el horno de fuego, el Hijo de Dios estaba con ellos. Eso es lo que produce cuando nosotros estamos plenamente convencidos. Y decimos: ¿sabes qué, Señor? Con dinero, sin dinero, yo voy a seguir confiando en ti. Con salud o enfermedad, seguiré confiando en ti. Con marido o sin marido, con mujer o sin mujer, yo voy a seguir confiando en ti. Con hijo o sin hijo, yo voy a seguir creyendo en ti. No sé, yo voy a seguir confiando en ti. No me importa, yo solo sé que confío en ti. Y ahí Dios se va a manifestar. ¿Me explico? Por eso es que la fe no es una emoción, no es un sentimiento, es una impulsión. Yo hoy quiero nuevamente que te enfoques en que tu fe cree, que te afirmes y estés convencido. Sé que somos personas que tienen emociones y sentimientos, pero debemos estar convencidos de que Dios es el que tiene la última palabra. ¿Sí? De que Dios es el que abre puertas y cierra puertas. ¿Me explico? Que no te dejes llevar por el diagnóstico, por lo que tus ojos ven,
sino por la palabra de Dios. Amén. Así que, ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos y oramos? Y dile, Señor,